Está esto que es pues esa construcción colonial que se conserva desde los inicios del canal, Ujú. y pues se ve en el horizonte, se ve pues el paisaje natural. Y pues bueno, luego viene este barco que también tiene mucho que ver como con la colonia, ¿no? Pues siguen siendo barcos colonizadores. Quería una imagen del barco pasando y con su inmensidad eliminar el paisaje y empezar a tener esa noción de nuevo paisaje, de nuevo territorio, un territorio móvil que, que nos, digamos que nos aturde y borra toda la noción, toda la noción que se tiene de paisaje. Alejandro Sánchez Suárez es artista plástico y visual, graduado con honores de la Academia Superior de Artes de Bogotá y con estudios de posgrado en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Ha expuesto su obra en Japón, Corea del Sur, Suiza, Francia, Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica. Su investigación plástica gira en torno a los cambios sociales de los países latinoamericanos, producto de la globalización y la fragilidad de las democracias regionales. Para esto fija su producción en temas puntuales que trata a cabalidad durante años de obsesiva labor de producción de imágenes. En Some Economies, una labor extensiva de alrededor de 5 años, se concentra en la cuestión material de los flujos globales de comercio, entrando en el ADN del tráfico de mercancías, observando el carácter fetichizante de la operación misma y la posibilidad de que algo salga mal. Empiezo a hacer estas pinturas que pues son básicamente accidentes de barco, de estos buques de carga. Yo los hacía en este papel, el papel que ustedes ven ahí, que se ve ahí, Ujú. es un papel que yo enviaba a una dirección errónea en China para que volviera. En ese momento me interesaba mucho la noción como de la incertidumbre de saber si va a ir o volver o se va a quedar a la deriva o qué va a pasar con él, si se va a accidentar o no. En el momento en el que el papel regresa, yo sobre el papel hago la pintura y la pintura pues ilustra un accidente como haciendo referencia a la posibilidad de que las cosas salieran mal. A partir de estas imágenes y de este primer acercamiento un tanto idílico por parte mía en el sentido en el que yo quería poner en evidencia esa incertidumbre que podría llegar a tener el viaje del papel en ir y venir. Lo digo idílico porque pues es muy difícil llegar a la noción que el papel viajó tanto. Digamos como que no se evidencia, digamos que lo que queda de registro es el sello, los sellos del correo, ¿no? Digamos como la constancia de que fue a China y regresó. Entonces casi todos tienen por detrás este sellito, Ya. que es el sello que registra la aduana china y la aduana colombiana. Entonces, digamos como que esa era la manera de evidenciar el recorrido, pero la pieza en sí misma, pues no generaba esa noción de distancia. Lo que primero se me vino a la cabeza era que estos contenedores, en el momento en donde el barco se accidentara, quedarían a la deriva, porque a mí en realidad me empezó a, me empezaba, me empezó a interesar fue ese concepto de deriva, como el elemento que estaba diseñado para llegar de un punto a otro, que estaba pensado para que llegara de un puerto al otro puerto, y pues por circunstancias naturales o por las que fuera,
no podía llegar a puerto, no podía llegar a cumplir su idea inicial, su proyecto inicial. Entonces, pues quedaba en medio de la deriva. Entonces, generé esta pieza que para mí es una de mis favoritas y que siento que ilustran muy bien mi intención de hacer que la imagen del contenedor saliera de contexto para generar un sentido adicional o nuevo, que es pues esta idea de hablar de un comercio o de unas intenciones económicas mundiales, eh, pues muy a la deriva, muy ahí, muy como esperando a ver qué pasa. Mi idea inicial es hacer un símil entre los contenedores y la humanidad y el buque y el mundo. Entonces empecé a cuestionar cómo, digamos, cómo los sistemas económicos eran capaces de sobreexplotar los recursos. Digamos, como de lo bidimensional empiezo a saltar a lo tridimensional, todo con la idea de hacer o, digamos, como generar unos sentidos más exponenciales a la persona que lo estuviera viendo. Estas piezas que son también pues el contenedor y la posibilidad del comercio o de, digamos, de las políticas comerciales de sentirse capaces de comercializar incluso parcelas de océano. Esto es una puerta real de contenedor que alquilé. Y aquí, bueno, ahí es una mirilla como de estas de puerta y en esa mirilla se veía esta animación. Entonces, adentro, pues el dispositivo era un iPad que tenía este loop eterno y que con el que yo intentaba dar la noción como de que ese contenedor físico de alguna manera estaba en su interior a la deriva. Y pues uno siente, digamos, como que hay algo con el contenedor y es que cuando varias gente me ha dicho como que cuando yo veía un contenedor yo me preguntaba quién sabe qué llevarán allá. Bueno, a mí también me pasaba lo mismo, como que como que cuando uno ve los contenedores, uno lo que se le viene a la cabeza es preguntarse qué es lo que tiene adentro, qué es lo que llevan o qué traen. O sea, uno no lo piensa vacío, uno lo piensa con algo. Entonces, pues la idea de ponerlo vacío es para dar esa noción como que está vacío, pero cabe todo, hay de todo. O sea, no hay nada porque hay de todo. Muchas de las guerras se han peleado por terreno, ¿no? Por situaciones económicas. Claro. Entonces, la noción como de poner el barco de guerra, porque son barcos de guerra los que uso, es esa noción como de el comercio, comprar incluso o comercializar incluso la noción de guerra, la noción de conflicto para lograr existir, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Como Claro. que O entender la guerra ya fuera de su dimensión autónoma y entenderla como una operación comercial, o sea, claro, incorporada al mercado. sí, es algo que está implícito, es una cosa que es como muy de la mano y pues que uno no tiene en cuenta, ¿no? Como que uno habla de la Segunda Guerra Mundial y a uno se le viene a la cabeza pues es los campos de concentración. Pero pues lo inicial fue un conflicto económico de parte del nazismo contra los bancos ingleses. Entonces, pues, estas piezas con el barco de guerra, con los buques estos de guerra, hablan un poco de cómo el comercio va muy de la mano con la guerra para poder existir el uno con el otro, como que
esa tensión está siempre presente entre los dos y están como que muy, muy el uno con el otro. Luego viene esta otra intención de sobrecupo, que son estas piezas a las que le sale esta protuberancia, que en este caso es metal, con la intención de hablar de la prepotencia y de, digamos, como de esa sobreexplotación de recursos humanos. Por otro lado, digamos, el comercio desmesurado de esos recursos. Entonces, lo que yo quiero... Tiene una cosa muy mórbida, ¿no? Hay una cosa mórbida como de exceso. Sí, es ese exceso a lo que quiero hacer alusión, y es como, incluso por eso los llamo sobrecupo, porque de alguna manera todo lo que se muestra en la pieza como que no cabe de alguna manera en el contenedor, sin embargo existe, sin embargo es posible. Es posible en el mundo de Some Economics, de una manera gráfica, visual y material, pero en el mundo real es posible de una manera ideológica y conceptual. Aquí en Colombia se han vendido montañas a empresas multinacionales de gaseosas. Qué locura. Se han vendido, bueno, hemos vendido terreno. Por ejemplo, Panamá se le vendió a Estados Unidos hace 150 años. O sea, se les vendió el potencial canal que para ese tiempo no existía. Pues en la Sierra Nevada hay una población muy alta de indígenas, y pues bueno, les quieren robar esa tierra. Entonces esta pieza hace referencia a ese interés por ese sector geográfico de Colombia. Esto es una pieza es una pieza en vidrio. O sea, lo que sale en esta vez es vidrio. Y mi intención es, digamos, como que los procesos artesanales del vidrio son a pulmón, son soplados, ¿sabes? Acá hay un dicho, yo supongo que allá en Chile también, eso es soplar y hacer botellas, dicen. Se dice aquí, de manera como de decir que algo es fácil. Bueno, a eso es soplar y hacer botellas. Entonces, a eso hace referencia esta pieza, como a toda la construcción de una metáfora de la labor, ¿no? De la labor humana, del oxígeno. Puedo llegar a pensar que dentro de mí había también esa intención de hablar digamos, como del aliento enfrascado, del aliento atrapado. Claro. Cogí el capitalismo, le quité la cáscara, le dejé la pulpa y empecé a jugar con esa pulpa. Por ejemplo, en las encubiertas, que son unas pinturas que hago con tejas de metal galvanizado y madera. Mi intención inicial era hacer una paradoja visual, ¿no? Usando como materiales de bajo costo, que se utilizan mucho en las periferias, en las favelas. Son dos materiales muy comunes para hacer estos ranchos, ¿no? Para hacer estas construcciones. Y entonces, por obvia razón, estos dos materiales son, digamos, como muy conocidos para este sector. Son materiales que están incrustados y diseñados para este sector. Son unas tejas que son lo más barato, entonces por eso son tan frecuentes en estos espacios. Y por otro lado, yo quería ilustrar una economía tan potente como la de los puertos, como la del contenedor, bueno, toda esta
todo este mundo del comercio por barco, por tierra, esta tecnología del contenedor que se mueve por todo el mundo, que tiene la virtud de encajar en cualquier barco y sobre cualquier otro de su misma naturaleza. Entonces lo que yo hice fue con esas tejas y esa madera, armar una plataforma y mimetizarla con la pintura, y la pintura que uso también es de carácter arquitectónico, es pintura para pintar paredes, acá lo llamamos vinilo, pero creo que ustedes lo llaman látex. Así que esta pintura empieza a mimetizar la naturaleza de este material que nos da referencia a una economía muy pobre como la de las favelas o la de los barrios humildes, y la mimetiza para que nuestra experiencia visual haga referencia a un contenedor. O sea, a ver, Entonces, es un caballo de Troya, digamos. Parece un contenedor a la deriva en un océano, pero en realidad lo que está a la deriva es una vivienda pobre de Bogotá, de la periferia, digamos. de igual manera, ambas están en crisis para mi modo de ver. El recurso de ponerlos en una situación como que es ajena a ellos, que es, pues digamos, como incrustados, como que no están en su posición natural convencional, que es horizontales, rígidos, organizados, sino que están como en un glitch visual ahí. Es la intención de poner en crisis ambos sectores, el sector pues, económico general y pues la gente del común, ¿no? Digamos, yo soy representado por una galería comercial y obviamente todas las piezas están en venta y pues digamos como que el interés esencial de una galería de arte es pues, vender las piezas a coleccionistas y ubicarlos. Y noto como Some Economist ha tenido una acogida bien fuerte en todo este público de coleccionistas. Y siento que complementan de alguna manera el círculo vicioso, en cuanto a que en el momento en que existe esta fetichismo, como que hago el fetiche del objeto y lo pongo en circulación en una situación de carácter contemplativo, existe un clic inmediato con el oprimido, en este caso, pues el coleccionista. Y muchas veces la gente los compra como porque les gustó aparentemente, y luego me preguntan o quieren hablar conmigo y les cuento pues todo lo que hay detrás. Y claro, les termina de encantar, pero también quedan como anonadados de darse cuenta que de alguna manera compraron algo que niega su situación. Porque la mayoría de los coleccionistas pues son gente que trabaja en comercio, son gente que ha hecho dinero pues con comercio. No hay otra manera de hacer dinero, ¿no? Claro. Pues tanto dinero. Digamos como que las economías de la creatividad y de la ciencia, bueno, de las humanidades en general, es muy baja, ¿no? Bueno, los que digamos emergen, no emergen con esa noción de hacerse ricos como si fuese un economista o pues la gente que trabaja con comercio en general. Claro. Entonces, pues es algo que también siento que completa el círculo
en cuanto a que termina siendo ese objeto que de alguna manera critica el capitalismo en general, se convierte también en sí mismo se convierte en ese elemento que se niega, ¿no? Que hay una tensión ahí bien fuerte porque es algo que critica el capitalismo, pero es susceptible de ser adquirido, de ser comprado.